Bueno chicos, volviendo nuevamente a los videos anteriores, vamos a hablar hoy de las interacciones enzima-sustrato. Es decir, vamos a ver de esos modelos de interacción enzima-sustrato que existen. ¿Bien? Entonces, esto con el objetivo de complementar lo que habíamos hablado en el video pasado, el video número uno, de enzimas. Entonces, comencemos. Modelo llave y cerradura y modelo de ajuste inducido son los modelos de interacción enzima-sustrato que más tienen importancia. Pero antes de hablar de esos dos modelos, digamos, recuerden un poquito, ¿cierto? Lo que en realidad existe entre la enzima y sustrato es que la enzima específicamente es muy afín al complejo enzima-sustrato, es decir, en pocas palabras, al estado de transición. Y la forma que busca la enzima es de, digamos, disminuir cada vez más la energía de activación con una serie de mecanismos específicos para que, para que ese estado de transición, la energía comienza a disminuirse mucho más y eso incrementa enormemente la velocidad de reacción. ¿Bien? Ahora, para explicar esa interacción existieron dos modelos específicamente, modelo llave y cerradura y el de ajuste inducido. Vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Modelo llave y cerradura. Este fue propuesto en el año de 1894 por el señor Emil Fischer, que ya lo hemos hablado y lo hemos discutido varias veces en el capítulo de carbohidratos y demás. Este señor trabajó también con enzimas y habló básicamente de que esa interacción enzima-sustrato era o estaba regida por el concepto llamado complementariedad geométrica, es decir, que las enzimas son estructuras completamente rígidas y el sustrato encajaba directamente a la enzima como de manera básicamente complementaria, es decir, como si fuera esta la cerradura y el compuesto del sustrato sería la llave. ¿Eso para qué? Para hablar de la complementariedad, es decir, de si la interacción es tan, pero tan, digamos, específica, es porque de una u otra manera la enzima es la cerradura y el sustrato es la llave. De ahí el nombre de ese concepto, de ese modelo, ¿cierto? Entonces hablaba de que la enzima es una estructura rígida, rígida completamente y diseñada para que el sustrato entre y se conecte, ¿listo? Entonces eso obviamente tiene algo de cierta lógica como tal, pero la principal idea de este modelo es que el sustrato encajaba perfectamente con el sitio activo, ¿ves? Ahora, eso tiene una pequeña desventaja, ¿sí? Digamos que en ese momento, si nosotros nos ponemos a ver eso en términos termodinámicos, lo que pasaría en teoría sería esto. Ese sería el sustrato, ¿cierto? Y al momento que se forma el complejo enzima-sustrato, obviamente si esa unión es tan, pero tan específica y el sustrato es bien complementario a la enzima, entonces el complejo enzima-sustrato en realidad disminuiría digamos, la energía de la reacción. En pocas palabras, ¿por qué? Porque esa unión es muy complementaria, muy específica. Me hago explicar, es como si yo dijera, por así decirlo, que no falta nada para que se forme la unión. Es decir, como si la enzima fuera complementaria al sustrato, es como si no faltase nada para que se forme el complejo enzima-sustrato. Eso en términos termodinámicos quiere decir que básicamente la enzima estaba esperando al sustrato para poder ser estable. Entonces eso disminuiría la energía de reacción, ¿cierto? Normalmente. ¿Por qué? Porque eso sería hablar de especificidad geométrica. Pero ya sabemos nosotros que normalmente las enzimas no son, al ser proteínas, no son estructuras rígidas. Recuerden que las proteínas tienen una estructura terciaria definida y estas tienden a lograr su conformación específicamente por esos residuos aminoácidos específicos que logran formar la estructura normal de la proteína. Entonces, por ende, este concepto ya comienza a fallar cuando habla de rigidez estructural. Ya ahí empieza el problema. Ahora, es un concepto muy antiguo, de los años 1894, es un concepto muy antiguo, así que hablar de estructura rígida no era lo correcto, ¿cierto? No obstante, pues Emil Fischer, hablando de ese término, no contaba con la evidencia termodinámica. La evidencia termodinámica básicamente les dice a ustedes que eso no ocurre. Lo que ocurre normalmente es esto. Hay en realidad un incremento de energía y eso experimentalmente ha sido demostrado. Al momento que el sustrato entra en la enzima, hay un incremento de energía para llegar al estado de transición. Eso sí es lo que ocurre en la realidad. Pues por ende, una enzima que sea totalmente complementaria al sustrato sería una muy mala enzima. ¿Por qué? Porque básicamente no se daría la formación de productos de manera más favorecida. Tendría que incrementarse mucho más la energía después de formado el complejo enzima-sustrato, cosa que no ocurre normalmente. Así que el modelo llave y cerradura falla experimentalmente porque no explica por qué la energía se incrementa. ¿Bien? Debería incrementarse es si el complejo enzima-sustrato, más bien la interacción enzima-sustrato es mucho más específica y se está incrementando la energía para lograr los productos. Ahí sí podría ser
eso el caso, ¿no? Entonces, ahí es donde falla ese modelo de Mills-Fisher. ¿Eso qué quiere decir? Y en otros términos, aquellos que estén interesados de pronto pueden buscar esto en la bioquímica de Feducci, el libro de bioquímica de Feducci, pueden encontrar esos esquemas, los invito a que lo puedan buscar. Miren cómo el complejo enzima con centro activo complementario de sustrato, aquí hay unos residuos específicos positivos, permiten la unión de sustrato negativamente. Es decir, el sustrato encaja cuando pieza de ajedrez aquí. O sea, básicamente es una unión complementaria. Eso obviamente disminuiría la energía al momento de que se forme el complejo enzima sustrato de manera muy estable. La energía del sistema bajaría en teoría. Pero en realidad lo que ocurre es que en este momento lo que se incrementan son los enlaces que están doblándose, los enlaces que se están formando nuevos o se están rompiendo. Entonces la energía en realidad se incrementa. Entonces, lo que decía Fisher pierde validez, porque al momento de formarse el complejo enzima sustrato, para llegar al estado de transición, se comienzan a perder interacciones y la energía comenzaría a aumentar nuevamente, que es lo que él estaba teorizando en este gráfico, pero en realidad eso no ocurre. Esto no ocurre. Esto que está aquí en azul, ¿cierto? Descrito, este modelo en azul, no ocurre normalmente. Lo que ocurre es lo que está pasando acá en negro, que es la realidad normal. Hay un incremento inmediato en la energía como tal. Es decir, no es que se pierdan interacciones acá, más bien es que se logran interacciones en este estado de enzima sustrato. Bien, eso sí lo explicó el señor Linus Pauling, el llamado padre de la química moderna, en el año 1946. Miren que pasaron más o menos una cantidad de años considerable, casi unos 100 años, para que el señor Linus Pauling pudiese demostrar lo contrario. Él hablaba de que sí, puede ser un modelo de llave y cerradura, ¿cierto? Pero lo llamó modelo de cerradura de Linus Pauling o del estado de transición. En ese momento, él decía que básicamente la enzima es más bien complementaria al estado de transición, que es lo que actualmente se tiene, ¿cierto? Solamente que le faltaba un poquito más de información como tal, estaba limitado un poquito por la tecnología de la época, pero no obstante, él encontró que ¿qué? Él encontró algo que es muy plausible. En realidad el sustrato no es que sea afín a la enzima, más bien es que el complejo, el estado de transición es quien es más afín a la enzima. En pocas palabras, cuando el sustrato llega, forma el complejo enzima-sustrato, comienzan a formarse interacciones, a crearse interacciones nuevas que permiten que se forme el estado de transición mucho más fácil, y ahí vemos cómo la enzima, en realidad el sitio activo, es afín al estado de transición, donde sí se ganan interacciones, y eso es lo que mostraría básicamente, o más bien facilitaría la obtención de producto y que liberaría la enzima básicamente de manera más fácil. Entonces Linus Pauling sí acertó un poco más, porque en realidad eso es lo que sí ocurre. Eso favorecería un incremento en la energía, que es lo que no pudo demostrar eh, el señor Fisher. Entonces eso es lo que básicamente hace que se forme de manera espontánea un estado de transición con la enzima, donde se incrementen más interacciones y donde se obtiene un producto mucho, digamos, menos afín al sitio activo, que sale de la enzima, ¿listo? Y obviamente sale de manera más estable. Entonces, este modelo de llave cerradura específico de Linus Pauling, quizás a veces no se habla en los libros, pero en realidad sí existe. Es un modelo mucho más plausible como tal. No obstante, el modelo de interacción enzima-sustrato que actualmente se conoce, que tiene mayor soporte experimental, es el modelo de ajuste inducido, propuesto por el señor Daniel Koshland en 1958. Daniel Koshland trató básicamente de que al momento de que se une el sustrato, las interacciones entre estas, digamos, son favorecidas. ¿Por qué? Porque la enzima comienza a lograr ajustarse de manera inducida a la entrada del sustrato. Eso favorece mucho las nuevas interacciones durante el complejo enzima-sustrato, ¿cierto? Favorece la obtención de un estado de transición. Obviamente la enzima, al momento digamos, de que el sustrato sale ya transformado en productos, la enzima vuelve a recuperar su forma original. Miren cómo esta enzima, una estructura terciaria original, cambia su conformación para favorecer las interacciones durante el estado de transición, que es lo que en realidad experimentalmente ocurre, y luego al salir el producto vuelve a recuperar su estructura terciaria original. Entonces ese es el modelo más asentado. Y de hecho, miren cómo se logra ese ajuste inducido. La enzima normalmente lo que hace es que tiene una conformación nativa original, y al momento de recibir el sustrato, digamos, distorsiona su conformación, permite un mayor ajuste del estado de transición y obviamente favorece básicamente un rompimiento y un debilitamiento de los enlaces, que es lo que favorece el incremento de energía durante el estado de transición y es lo que permite la obtención de productos de manera mucho más eficiente, haciendo
que la velocidad de reacción aumente y eso disminuye obviamente la energía de activación requerida porque se rompen y se debilitan enlaces y se forman otros nuevos. Eso es lo que experimentalmente ocurre con las reacciones químicas. Entonces, por eso es el modelo de interacción enzima-sustrato, es este que está acá de ajuste inducido, es el más soportado experimentalmente y por ende el más conocido como tal de ajuste. Experimentalmente, esos modelos están sufriendo nuevos cambios actualmente porque hay mucha información que se está obteniendo, pero este quizás es el que más se conoce actualmente de interacción. Bueno, chicos, nos vemos entonces en otro videito para explicarles, ¿cierto? La parte que tiene que ver con las interacciones enzima y sustrato y cómo se da esa unión entre sustrato y enzima de manera adecuada para que ustedes sepan cómo ocurre en realidad esa unión.